Bueno, me gustaría escucharlos a ustedes, como ya les venía comentando, esas dudas sobre ciclo incondicionado eh, y bueno, además algunas dudas, consultas sobre ciclos condicionados, ¿sí? Entonces, quizás, no sé si les parece que comencemos o hagamos un repaso general de aquellos términos teóricos sobre cada ciclo, así podemos como entrar en tema, ¿sí? Y cuando capaz que a medida que uno vaya explicando, van a ir quizás surgiendo algunas dudas, algunas consultas, no sé si les parece. Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces, voy a pasar compartiendo pantalla. Ese es algo que prácticamente nosotros sí, ya vimos, pero bueno, el repaso para que afiancen esos conocimientos eh, va a estar. Bueno, no sé si pueden ver la pantalla. Sí, profe, se ve. Bueno, perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver el bloque de ciclo, ¿sí? Vamos a ver, antes que nada, ustedes saben que un ciclo a mí me permite repetir, si nosotros los queremos ver en términos generales, desde el ámbito cotidiano, yo muchas veces estoy haciendo actividades cíclicas, eh, actividades que se repiten hasta que sucede algo, por ejemplo. ¿Mm? Por ejemplo, yo hago un ciclo continuamente todos los días para ir a la escuela. Hago quizás la misma rutina para levantarme, preparar la mochila, lavarme los dientes, desayunar, ir a la escuela, sí, estar en clases, volver a casa, preparar los otros útiles de la tarde y volver. Fíjense que estoy repitiendo tareas continuamente en el día y que las voy haciendo diariamente. Bueno, eso es un ciclo, ¿sí? O por ejemplo, no sé, cuando estoy en el... Fíjense cuando vamos al gimnasio, supongamos que nos dicen hacer un ejercicio de prebanca, bueno, para los que no conocen prebanca, hacer, por así decirlo, pecho plano, uno va, tum, tum, con la barra, se va ejercitando y ¿quién nos dice cuántos tenemos que hacer? El instructor. Supongamos que nos dice hacete eh, 4 series de 20, que es lo normal. Bueno, yo voy a repetir esa serie, fíjense. Pero fíjense que yo cuando llego al máximo que me dijeron por serie, paro un ratito, descanso, tomo agua, estiro y después vuelvo a hacer otra vez. Y fíjense que estoy haciendo ciclos, repetir actividades, ¿sí? Hasta que se termina, por ejemplo, cuando llego a un tope máximo. Fíjense que yo comienzo en uno y termino en 20. Comienzo primero, ¿sí? Con la serie uno, después paso a la 2, la paso a la 3. Pero fíjense que cada serie tiene 20 repeticiones. Comienzo por la repetición uno, voy por la repetición 2, ¿sí? Hasta llegar a un límite. ¿Y quién me dice ese límite? El instructor. No sé si me casan la idea. Profe, sí. Bien, perfecto. Bueno, de eso se trata el tema de ciclos, de repetir tareas. Y en el ámbito de la programación, prácticamente nosotros vamos a tener ciertas instrucciones que nosotros vamos a diseñar que la tenemos que repetir algunas veces. Por ejemplo, cuando el mismo usuario me va a ingresar varios números, bueno, fíjense que yo, si hago todos esos números seguidos, va a ser medio tedioso. Voy a tener un algoritmo muy largo. Pero en cambio, si utilizo un bloque para una entrada, otros para el proceso y otros para la salida, fíjense que estoy utilizando menos bloques. ¿Mm? Porque fíjense que hay una variable que va a ir cambiando a medida que vayan ingresando los datos y se vayan procesando. Bueno, eso es un ciclo, es repetir un rango de tareas, ¿sí? Que es necesario de acuerdo al problema que a mí me piden para obtener ciertos resultados que después
Quizás a ese resultado lo voy a tener que analizar nuevamente y después al último realizar una salida. Bueno, nosotros en programación hacemos eso, ¿sí? Algunas veces tenemos que repetir una cantidad de veces una tarea, supongamos cuando vamos a iniciar sesión en las redes sociales. Bueno, nosotros fíjense que ingresamos nuestro usuario, nuestra contraseña. Y hasta que no ingresamos correctamente tanto el usuario y la contraseña, nos va a seguir pidiendo esos dos datos para poder ingresar, por ejemplo, a Instagram. ¿Sí? Entonces fíjense que es algo que se repite a partir de ciertos datos de entrada. En este caso se utilizará un ciclo de que mientras la condición, mientras el usuario y la contraseña no sean correctos, volver a pedirlo y volver a pedirlo y volver a pedirlo hasta que esos sean correctos y me deje ingresar a la sesión. ¿Sí? A ver. Bueno, chicos, cualquier cosa no voy a estar atento al chat. ¿Sí? O si alguien escribe en el chat, por favor, alguien que pueda habilitar el micrófono y hacerme saber el mensaje. ¿Sí? Gracias. Bueno, nosotros aquí en programación vamos a ver el bloque de ciclo. ¿Sí? Dice que este bloque es la estructura base para una serie de componentes que requieren repetir una secuencia de pasos. ¿Sí? O sea que, ¿qué? Es un bloque, podríamos decirlo, que tiene una subdivisión adentro, en la cual está formada por dos partes. Una cabecera, donde van a ir justamente los datos o las condiciones necesarios para que este rango se pueda repetir, que ya vamos a ver este término de cabecera. Y acá, fíjense, está el rango, el cual son las tareas o esa secuencia de pasos que yo tengo que repetir para poder obtener algún resultado. ¿Sí? Nosotros en programación vamos a tener dos tipos de ciclos, los ciclos incondicionados y los ciclos condicionados. ¿Sí? Ya vamos a ver qué significa cada uno de ellos. ¿Sí? Pero esta es la estructura base de un bloque de ciclo. En esta cabecera, supongamos que si vamos a utilizar un ciclo incondicionado, vamos a tener nuestra variable de control, el paso, ¿sí?, a la que va a ir justamente la repetición y hasta dónde voy a ir. Fíjense si nosotros lo hacemos acá con un lapicito. Supongamos que sea un ciclo incondicionado, voy a tener mi variable de control, que nosotros la iniciamos siempre en 1. Supongamos acá vamos a poner 3 puntitos. El paso, supongamos el paso en el que van a ir o se va a ir incrementando esta variable de control. Y el fin del ciclo, hasta dónde se van a repetir. ¿Sí? El fin. Eso sería como en el caso del ciclo incondicionado. Ese sería su cabecera. Son los datos que necesita el ciclo para saber cuántas veces necesita repetir este rango de tareas. ¿Sí? Y bueno, uno de esos es mi variable de control, quien se va a encargar justamente de controlar cuántas veces se lleva iterando hasta que esa variable de control tome el valor que tiene fin y ya finalice ese rango y pase a otra instrucción. Bueno, esto va a ser diferente. Yo acá lo voy, de todas maneras, yo lo voy a ir borrando. ¿Sí? Y en el caso del ciclo condicionado, acá va a ir una condición. Una condición que se tiene que cumplir para que pueda ingresar. ¿Sí? Santiago acaba de levantar la mano. Bien. Sí, don Flores, dígame. Profe, no se vio lo que acabo de hacer. Está puesta la imagen del bloque del ciclo nada más. Ah, perdón. Ya lo vemos, ya lo corrijo. Ya vamos a ver. Aguárdeme un ratito que se está compartiendo solamente una parte de la pantalla. Voy a dejar de compartir un momento y voy a compartir la pantalla completa. Así podemos ver mejor. Ahora pueden ver lo que yo estoy colocando acá en la pantalla. Sí, profe. Bien. Sí, ahora sí. Perfecto. Fíjense que acá en el caso del ciclo condicionado, acá va a ir una condición que sí o sí y estrictamente se tiene que cumplir para ejecutar este rango de tareas. Que esas tareas pueden ser varias.
Hay muchísimas tareas que se pueden ejecutar dentro de un ciclo. Pero en el caso del ciclo condicionado, en la cabecera va a ir una condición, que nosotros ya la sabemos hacer, que se tiene que cumplir o me tiene que devolver un valor verdadero para que entre a ejecutar este rango de pasos. ¿Por qué digo rango? Porque pueden haber un número finito de pasos que se tienen que ejecutar acá dentro. ¿Sí? Ese es un rango, una cantidad, podríamos decirlo, ¿sí? De tareas necesarias para hacer algo. Ese sería en el caso del ciclo condicionado. Y ahora, como no han visto lo que puse del ciclo incondicionado, lo volvemos a repetir. ¿Qué va a ir en esta cabecera? Los datos que van a tener para controlar la ejecución del rango de tareas. En este caso vamos a tener nuestra variable iteradora, quien va a llevar el control de cuántas veces se está repitiendo ese rango. Siempre lo comenzamos en 1, con un paso, o sea que va a ir saltando de 1 en 1. Supongamos que es cuando jugamos a la rayuela. Esto, que nosotros, por ejemplo, hay cuadritos que tenemos que saltarlo con un pie. Bueno, fíjense, vamos primero por el 1, después por el 2, después por el 3. Ese es ir de 1 en 1. Y además este paso ya vamos a ver bien que sirve para incrementar la variable. Que también esta variable se tiene que incrementar, por supuesto. Porque cuando repitió una vez el rango, esto se tiene que actualizar, mi variable iteradora. En este caso, a 2. Y este número es el ideal para decirle en cuánto se tiene que incrementar esta variable. ¿Sí? Ya vamos a ver ejemplos. Hasta un final. Por eso dice que ciclo incondicionado no se cumple ninguna condición, solamente este ciclo se encarga de repetir una serie de tareas con una cantidad preestablecida de veces. Por ejemplo, yo le digo, che, necesito que estos pasos me los repitas 5 veces. Bueno, 5 veces exactas se van a repetir este rango de tareas y listo, y no hay más vueltas. ¿Sí? En cambio, en el otro podemos repetir infinidad de veces siempre que se cumpla una condición. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Perfecto. Ante cualquier duda, cualquier consulta que no se esté entendiendo, me lo hacen saber. Bien. Vamos a ver el componente del ciclo incondicionado. Vamos a ver cómo se compone, ¿sí? Y su rango de tareas. Este componente es utilizado cada vez que se requiere repetir un grupo de tareas denominado rango, una cantidad predefinida de veces. Eso es lo que yo le venía diciendo. Vamos a utilizar este ciclo cuando conocemos la cantidad de veces que se tiene que repetir un grupo de tareas. Por ejemplo, yo les digo, dados 5 números, sumarlos a todos. ¿Podemos utilizar un ciclo? Sí. Podemos utilizar un ciclo porque conozco la cantidad de veces de números que yo tengo que ir ingresando y además irlo sumando. ¿Sí? O por ejemplo, dado el caso de cuando nosotros vemos dada una lista de n números. Bueno, ese n me va a indicar la cantidad de veces, ¿sí? O la cantidad de números que se van a ingresar, pero también me ayuda a saber la cantidad de veces que se tiene que repetir ese rango de tareas para esa lista. ¿Se entiende? ¿Me lo puedes explicar? ¿Sí? Bien. Fíjate que acá dice que nosotros vamos a utilizar este ciclo, el ciclo incondicionado, cuando se conoce la cantidad de veces que se va a repetir. ¿Quién se va a repetir? Este rango. ¿Sí? O sea que yo les digo que repitan 5 veces un grupo de tareas y ustedes van a repetir solamente 5 veces y listo. ¿Sí? Por eso se dice que este componente es utilizado cada vez que se requiere repetir un grupo de tareas
una cantidad predefinida de veces. ¿Sí? Tal es el caso cuando yo le digo dado una lista de n números. Bueno, esa lista va a tener n números. ¿Qué quiere decir? Supongamos que n sea 5. Bueno, esa lista va a tener 5 números. Supongamos que ese n sea 8. Bueno, va a tener 8 números. ¿Sí? Y además, ese n me permite a mí, como programador, determinar esa cantidad predefinida de veces que se tiene que ejecutar este rango. O sea que si yo les digo que se ingresen n valores, bueno, yo ya sé que n me indica la cantidad de valores que se van a ingresar, pero además me indica la cantidad de veces que el ciclo tiene que repetir ese rango de tareas de ingreso de los números. ¿Sí? No sé si se entendió ahí mejor, don Ignace. Bien, muy bien, bien. Perfecto. Cada repetición se denomina iteración. O sea que si yo repito una sola vez, te voy a iterar una vez. Si yo iteré 2 veces, 2 veces. ¿Sí? Cada vez que se repite este rango de tareas se llama iteración. ¿Sí? Bien, ahora pasemos a ver, ya habíamos dicho, fíjense que es la cabecera. ¿Sí? Perdón la letra, pero bueno, para que se lea mejor. Cabecera. La cabecera del ciclo. Acá van a estar los datos de control de las veces que se va a repetir este rango. Fíjense que yo acá tengo algo llamado BC, que es mi variable controladora del ciclo. Es la que va a llevar el control de cuántas iteraciones se están haciendo. O si lo queremos ver desde el lenguaje de los simples mortales, cuántas repeticiones lleva este ciclo. ¿Se entiende o no? ¿Por qué ponemos alguna vez la famosa variable i? Sí. Bien, perfecto. No sé si a alguien ha quedado alguna duda con el nombre de variable controladora. ¿Estamos claros todos? Sí, profe, yo sí. Bien, perfecto. ¿Alguien? Bueno, alguien que no haya entendido, ¿sí? O levanta la manito o abre el micrófono sin miedo. Bien, y acá fíjense que BC, variable controlador, es igual a ini. ¿Qué es esto de ini? Dice que ini es el valor inicial que le voy a dar a mi variable controladora. Fíjense que nosotros acá poníamos i igual a 1. Ahí es donde va a iniciar el ciclo con la iteración número 1. Una vez que finalizo esa iteración número 1, este valor se tiene que incrementar a 2 porque se está ejecutando la iteración 2. Y así este valor va a ir cambiando. Va a ir cambiando hasta que llegue, ya vamos a ver, hasta un valor definido. ¿Sí? Por eso dice que esta variable es la controladora del ciclo, porque estos valores también ayudan a saber, o le ayuda al ciclo a saber cuántas veces se están repitiendo este grupo de tareas, ya sea una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. ¿Sí? Fíjense que después tenemos otro elemento, el pas. El pas dice que es un incremento o un decremento por cada iteración en el que se ejecuta el grupo de tareas rango. ¿Sí? Fíjense que acá esto significa el paso al que va a ir la ejecución de este rango de tareas. Puede ir de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4. ¿Sí? Pero también, fíjense que si ustedes recuerdan, nosotros hacíamos en los ciclos de esta manera cuando lo veíamos en clases. El paso 1 y poníamos así. ¿Recuerdan o no? Bueno, bien, esto significa el paso al que van a ir. Yo puedo ir dando saltito a saltito
supongamos escalón por escalón, o puedo hacer de 2 escalones, en 2 escalones, en 3 escalones, así. Puedo ir de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, ¿sí? Háganse de cuenta que ir de 1 en 1 es cuando nosotros comenzamos la rayuela, ¿sí? En el caso del 1, 2 y 3. Bueno, fíjense que vamos saltando, que vamos con una pata o con un pie, saltando un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, hasta llegar al 3. Bueno, eso es ir de 1 en 1, ¿sí? Y además, este valor es el que le va a decir a la variable de control en cuánto se tiene que incrementar. Si nosotros le ponemos de 1 en 1, esto va a ir haciendo así, 1, después como a 1 le sumo 1 va a ser 2, si a 2 le sumo 1 después va a ser 3, si a 3 le sumo 1 va a ser 4, si a 4 le sumo 1 va a ser 5, ¿sí? Esto le indica en cuánto se tiene que incrementar el valor de la variable de control. Y esto, fíjense, y si son curiosos, esta es la iteración 1, o sea que ya iteró una sola vez, ya hizo un paso. Después ya esta va a ser la segunda iteración, que va a ser la tercera, la cuarta, la quinta. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe, se entiende. Sí, profe, se entiende. Bien, muy bien. Ignes. ¿Se entiende? Profe. Bien. A ver, vamos a ver si hay algo en el chat. A ver, por ahí. Cruz levanta la mano. Cruz. Cruz. Hable, don Cruz. Sí, perdón, levanté accidentalmente la mano. Bien. El botón me he equivocado. Bueno, pero va entendiendo. Sí, se entiende. Bien. Don Torres, Chauque, Morales, señorita Díaz, Farfán, Ferril. Ferril dice que sí. Sí, profe, sí se entiende. Bien, bien. ¿Entiende, profe? Muy bien, muy bien. Vamos encaminados. Y después fíjense que nos falta ver el último elemento de la cabecera del ciclo, que es el fin. El fin dice que es el valor límite que puede tomar la variable de control. Cuando BC supera ese límite es el fin de la iteración. Supongamos que mi variable i comienza en 1 y tiene que ir hasta 5. Bueno, una vez que la variable i tomó 5, repite por última vez y se terminó. O sea que la variable fin me indica la cantidad de veces que se tiene que repetir o hasta dónde, y también hasta dónde tiene que ir la variable de control. Si acá hay un 5, bueno, la variable de control tiene que ir solamente hasta el 5, porque son 5 veces que se tiene que repetir este rango de tareas. ¿Sí? O sea que esta variable iteradora o variable controladora va a ir incrementando su valor hasta llegar al paso fin. ¿Sí? Hasta que llegue al paso, al fin, y se terminó el ciclo. Porque por eso se dice que se utiliza cuando tenemos que repetir una cantidad predefinida de veces. O sea que yo a esta cabecera le voy a pasar los datos de inicio y de fin. ¿Sí? ¿Desde dónde va a comenzar? ¿Desde qué iteración? ¿Hasta cuánto? Y nada más. Porque esto repite cantidad predefinida de veces. Es la única. Eso es el ciclo incondicionado. ¿Se pudo entender o no? Estos elementos del ciclo. Muy bien. Perfecto. Vamos a borrar esto para pasar a la siguiente diapositiva. De todas formas, no se preocupen que esto queda grabado. Entonces lo van a poder ver después en pantalla.
O si quieren también pueden ir tomando apuntes. Bien. Vamos a ver. Bueno, Marbeli. Fíjense, vamos a ver un ejemplo. Dice, dados A y B números naturales, mostrar todos los números pares pertenecientes al intervalo AB. Considerar que A es menor a B. Y acá me gustaría que lo analicemos todos juntos al ejercicio para que podamos ver, ¿sí?, qué es lo que nos está pidiendo. ¿Sí? Dice, ustedes más o menos acá lo que tienen que hacer es, fíjense que yo acá ya les doy como resuelto el trabajo o el ejercicio, pero bien, vamos a ver cómo llego yo a esto, a esta resolución. ¿Sí? Fíjense que me dice dado A y B, números naturales. Primero que nada, yo lo que tengo que hacer es, antes de marcar esto, reconocer términos que no conozca. Por ejemplo, sé que es un número par. ¿Saben cuándo un número es par? Estamos flojos, ¿no? De lo que es un número par. Es divisible por 2. ¿Cuándo es divisible por 2? Muy bien. Fíjense que todas estas preguntas yo me tengo que ir haciendo para ver si verdaderamente conozco estos términos, el término de número par. ¿Sabemos qué es el intervalo AB? Es un intervalo cerrado, ¿no? Bien, ahí, sí, es un intervalo cerrado, perfecto. Pero fíjense que un intervalo es como un espacio en la recta numérica donde tenemos un comienzo y tenemos un fin. Por ejemplo, vamos a rayar la diapositiva, no importa. Después se borra. Fíjense que yo acá tengo el 0 y tengo el 10. Bueno, y yo quiero saber los números que tengo en este intervalo, en este segmento de la recta. Podríamos decir que tengo el 1, que tengo el 2, que tengo el 3, que tengo el 4. Bueno, creo que me abusé con el tamaño del segmento, pero bueno, podemos decir que tengo el número 5, el número 6, vamos a empezar a hacerlo espacioso, el número 7, el 8, el 9, y bueno, después este espacio quedó para el 10, pero bueno, no importa. Fíjense que todos estos números están comprendidos en este segmento. Podríamos verlo al intervalo como un segmento en una recta numérica que contiene valores. Fíjense que este segmento tiene un número de inicio o un número de partida y hasta un número de llegada, porque no puedo ir más de ese segmento. Y supongamos, acá dice intervalo AB. ¿Por qué AB? Porque A es una variable, B es una variable que puede tomar cualquier valor. Supongamos que mi A valga 0 y mi B valga 10. Bueno, ese sería mi intervalo AB. O sea, en este segmento. Y en este segmento podemos tener muchos valores. ¿Sí? Y además tenemos que tener en cuenta que tenemos dos tipos de intervalos. El intervalo abierto, que de todas maneras ya lo vamos a repasar, y el intervalo cerrado. ¿Sí? Ese vendría a ser un intervalo. Es un segmento en el cual, en la recta numérica, en el cual en el medio de ese segmento, o entre ese segmento, entre un punto y otro, pueden haber distintos valores. ¿Sí? ¿Se entiende o no el concepto de intervalo? Sí, profe, sí, sí se entiende. Sí. Bien, ¿hay alguien que no haya entendido? Ignes, como que no me quedó clarito. ¿Pude entender o no pude entender el tema? No lo puedo entender muy bien. ¿Me puedes explicar de nuevo? Sí, vamos a ver. Vamos a ver.
Fíjense que acá cuando me pide a mí un intervalo, es como si yo tuviera que dibujar acá un segmento de la recta numérica. Supongamos. Fíjense que acá el problema me da a dos valores, A y B. Podríamos decir que A y B son extremos. Acá voy a tener un número que va a estar representado con A y acá voy a tener otro número que va a estar representado con B. Podríamos decirse que un intervalo es un segmento, ¿sí? Un segmento en el cual en este segmento yo puedo tener muchos valores. Fíjense que puedo tener muchas cositas en este segmento. Eso quiere decir un intervalo. Es un segmento de una recta, un pedacito de una recta numérica que tiene dos extremos. ¿Sí? Y yo tengo que ver en ese extremo qué valores hay, supongamos. O sea que tengo que ver qué valores hay entre un punto y otro. Tal como decíamos recién. Supongamos que esto valga 0 y esto valga 10. Y yo quiero saber qué números hay en ese segmento. ¿Qué números habrá en el segmento 0 y 10, Ignes? ¿Qué números hay en este segmento entre 0 y 10? El 1. ¿Cómo solamente el 1 y el 9? El 2. El 3. Y 9. Muy bien. O sea que fíjese que usted en este segmento pudo saber que hay estos números. Estos números pertenecen al segmento. Ahora, si yo le doy el valor 20, ¿ese valor pertenece a ese segmento? No. Muy bien. Porque ese valor estaría fuera de los puntos. O sea que fíjense, sus puntos vendrían a ser... Ahí podríamos hacerlo. Ahí vamos a ver. Sus puntos vendrían a ser A y tendrían que ser B. Y yo tengo que ver qué números hay entre A y B. Eso vendría a ser un intervalo. Y usted claramente me dijo que 20 no pertenece. Y es correcto. Porque 20 estaría fuera de ese intervalo de números. Porque solamente yo tengo como dato mis extremos A y B. Y yo tengo que ver si entre A y B está el 20 y no está el 20. Porque yo solamente tengo que saber qué números hay o qué valores hay entre 0 y 10. Nada más. ¿Se entiende el concepto de intervalo? ¿Ahora sí? Muy bien. Y si yo le doy el número 3, ¿pertenece al intervalo AB? Sí pertenece. Muy bien. Y si yo supongamos que les doy el 3,5, ¿pertenece al intervalo? Sí pertenece. Porque, a ver, yo acá puedo ver números enteros. Pero fíjense que acá, entre número y número, pueden haber infinitos números. Que son decimales, obviamente, que son... A ver, no decimales, decimales está mal dicho. Que son fraccionarios o que tienen coma. ¿Sí? Si pertenece. Tenemos que ver también si la parte entera pertenece. Con que la parte entera pertenezca no importa que tenga en su parte fraccionaria. Es lo único. O sea que A vendría a ser un extremo, el extremo inferior. Y B vendría a ser el extremo superior.
Es como decirle, che, A vale esto y B vale esto. Bueno, yo quiero que entre esos dos extremos me digas si hay valores. A ver, eso solamente... Puedo yo buscar valores entre ese intervalo, entre ese extremo y el otro. Pero también puedo ver si los valores que están dentro de ese intervalo cumplen determinadas condiciones. Como por ejemplo, si los números que están acá son pares, por ejemplo. ¿Se entiende o no? Sí, profe, ya entendí. Bien, muy bien. Ahora, hay que hacer una pregunta importante. Considerar que A es menor que B. ¿Por qué tiene que estar esa condición? Que, si alguien lo puede explicar, buenísimo. En este caso, A tiene que ser menor que B para que el intervalo tenga sentido, porque no puede hacer un intervalo en el que los números sean iguales o los dos números, sí o sí tiene que haber uno más pequeño que el otro para que el intervalo tenga sentido y tener recorrido. Ponele A es igual a 5, B tiene que ser igual a algún número mayor a 5 de alguna forma. Claro, porque por supuesto, tal como dice Gutiérrez, no tendría sentido si mi extremo inferior sea mayor al superior, porque por ejemplo, a ver, si yo a A le asigno el valor de 9 y B tiene el valor de 7, es como que no tendría sentido, ¿no? No podría saber, supongamos, hagamos esto, entre 9 y 7. Quizás lo podría hacer, pero sería dar un poquitito más de vueltas. Pero fíjense que acá ya la instrucción o uno de los datos del problema me dice el intervalo AB. Obviamente que el A sí o sí tiene que ser menor a B para que podamos establecer un rango, un segmento correcto, con una lógica, ¿sí? De buscar los números, supongamos en este caso, entre 0 y 10. Porque de nada me sirve que yo tenga esto, entre 9 y 7. De forma se lo puede trabajar, lo he trabajado una vez, pero requiere de mucho pensamiento y de pensar muy bien las condiciones más que nada. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Bien, perfecto. Por eso es que A sí o sí tiene que ser menor que B. Bien, ahora vamos a ver una cuestión. Acá, a ver, acá nos dice que nos quedan 15 minutos. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a ver. Bueno, nos vamos a quedar esos 15 minutos y yo le vuelvo a pasar el segundo link para que nos volvamos a unir. ¿Sí? Bien. Bueno. Ahora, ya que entendimos estos conceptos, fíjense que hemos desglosado bien, y eso es lo que yo pretendo que ustedes hagan en los ejercicios del trabajo práctico, pero también de estos desafíos que van a ser. Hagamos de cuenta que a los exámenes no lo vamos a llamar más exámenes, lo vamos a hacer desafíos. Ustedes van a estar solitos con el problema y bueno, usted tiene que hacer, fíjense, este desglose, este desmenuzamiento. Hay que desmenuzar, como dicen en la facultad, el problema. Y primero yo tengo que ver qué términos estoy conociendo y qué términos no estoy conociendo. Por eso fíjense que fuimos analizando estas cuestiones del tema de los números, qué es un número par, qué es un intervalo, por qué A tiene que ser menor a B, en este caso del intervalo. Entonces, fíjense que ahí es como que se va explicando la razón de ser de las cosas. Y ahí es donde ustedes tienen que poner foco, ¿sí? Primero hacer es desmenuzar el problema, entenderlo, y me tengo que volver un experto en el problema. Porque si yo me vuelvo un experto es porque conozco los términos. ¿Y qué son estos términos?
estos números pares, intervalos, condiciones que tienen que cumplir muchas veces esos datos de los términos, ¿sí? Eso es interesante que ustedes conozcan. Vamos a pasar a borrar esto. Así trabajamos en algo más limpio. Ahora, como yo les en los exámenes y bueno, en los trabajos prácticos a partir del ciclo condicionado, lo único que tienen que hacer ustedes van a tener el problema determinar datos de entrada y de salida, las condiciones de esos datos y el diagrama. ¿Sí? Eso es lo único que tienen que hacer en el trabajo práctico y eso mismo van a hacer también en el examen. Fíjense, después que yo analice el problema, yo tengo que pasar y determinar cuáles son los datos de entrada y cuáles son los datos de salida. Los datos de entrada son los que yo les voy a ingresar a mi algoritmo para que esos datos sean procesados y luego de ese proceso me sea devuelto un resultado. Eso es sencillamente la razón de ser de los datos de entrada y los datos de salida. Como datos de entrada, yo tengo que ver y también pensar y hacerme una serie de preguntas. ¿Qué es lo que quiero como salida? ¿O qué quiero que me devuelva este algoritmo? Bueno, entonces si yo entendí qué es lo que quiero que me devuelva el algoritmo, yo tengo que ver qué datos le voy a proporcionar para que me devuelvan ese resultado. ¿Se entiende o no? Sí. Bien. Entonces, acá vamos a leer el problema. Dice que dado A y B, números naturales, mostrar todos los números pares pertenecientes al intervalo AB. Bueno, acá yo prácticamente es un ejercicio sencillo. ¿Y cómo voy a poder también determinar las salidas cuando en el problema me dicen palabras claves? Como por ejemplo mostrar. Cuando yo veo la palabra mostrar, es como que yo estoy pensando, esto necesito que muestre el algoritmo. O sea que automáticamente cuando digo muestre, es porque digo, es como que está queriendo ya establecer la salida. Y es realmente cuando yo encuentro estas palabras muestre, informe, todas esas son palabritas que me indican la salida de este algoritmo. O qué quiero que me muestre. Entonces cuando veo esas palabritas, yo ya tengo que determinar qué salida está queriendo. Dice mostrar todos los números pares pertenecientes al intervalo AB. Listo. O sea que yo como dato de salida tengo que mostrar todos los números pares pertenecientes a ese intervalo. Listo. Ya determiné mi salida. Los números pares comprendidos entre A y B. Bueno, ahora tengo que ver qué datos tengo que proporcionarle al algoritmo para que pueda mostrar esa salida. Y sencillamente los datos que les tendría que proporcionar, cómo los encuentro dentro del problema. Cuando dice la palabra dados. A ver, dados no es que va a ser un dado, ¿no? Esos daditos que utilizamos para jugar. Sino que dice dados porque el usuario a ustedes les van a dar esos datos. Y ustedes a partir de los datos que le dé el usuario, ustedes tienen que hacer el procesamiento de eso y por último mostrar. De esta forma nosotros vamos a identificar, ¿sí?, esos datos de entrada. Cuando dice dado, por ejemplo, les puede decir dado un número entero, dado dos números naturales, dado tres números reales, o dado una lista de números. Todas esas formas son para encontrar la entrada en el problema. Fíjense que mayormente, y ustedes han visto,
que este dado quizás no puede, no siempre va a estar al comienzo, puede estar en el medio. ¿Vieron cuando yo les daba los ejercicios? Eso, por ejemplo, de las camisas, que primero les decía que un comprador va a la tienda y compra camisa. Y al último le decía dado el valor de cada camisa. Bueno, fíjense que no solamente este dato del problema está al comienzo, puede estar en el medio, puede estar al final. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien. Ahora, ya que encontré lo que yo tengo como datos de salida, acá y acá, fíjense. Bueno, estos van a ser los datos que yo voy a tener que utilizar. Bueno, los datos de salida, los números pares comprendidos entre A y B, y las entradas, ¿qué dice? La entrada tiene que ser A y B. Sí o sí necesito esos datos. ¿Por qué? Porque son los datos que yo voy a tener que ver para el intervalo. Los extremos, el extremo inferior y el extremo superior. Es de vital importancia estos dos datos, ¿sí? Para que yo pueda establecer ese segmento. Por así decirlo, establecer el segmento de forma lógica, ¿no? Dice que yo tengo que, de entrada, A y B con A menor que B, A y B naturales. O sea que esto, bueno, ya lo entendimos, ya lo analizamos. ¿Por qué tiene que ser A menor que B? Y bueno, naturales. Porque a ver, ¿qué pasa si yo le doy un número negativo? ¿Se le podría dar? Sí, se lo podría dar, por ejemplo, que sea, no sé, menos 8, que A sea menos 8, y que B sea, por ejemplo, menos 2. Nada más que acá va a ser un poquitito más confuso. Por eso yo le pongo quizás estos ejercicios más fáciles para que puedan empezar a trabajar desde los más chiquititos y después vamos creciendo. Bien. Entonces hay A y B, A menor que B y A y B naturales. Listo. ¿Se entendió o no? Yo sí. Bien, ¿los demás? Yo sí, profe. Muy bien, Sí, profe. perfecto. ¿Quién es el Isaías God? Ese Lautaro Cruz. Cruz. No hay problema, don. Me olvidé de poner la. La cuen- ¿El nombre es por WhatsApp o por la reunión? No, por WhatsApp, que recién vi el celular. Ah, sí, soy yo. Ah, bueno. Sí, no hay ningún problema, don Cruz. Las clases van a quedar todas las partes grabadas. Yo le voy a pasar el link de mi canal de YouTube para que lo puedan ver a las partes que siguen. Bien, no, de nada. Uy, ahí está. Bien. Hasta acá hemos entendido. Bueno, acá hay algunos casos de prueba, por ejemplo. Fíjense que A vale 4 y B vale 5. Hagamos alguna representación. Así, podemos ver. A me vale 5. 4, perdón. Uy, qué fe está. A vale 4 y B vale 5. Yo tengo que ver. En este fíjense que está. O sea que no hay mucho. Sí, don Flores. Profe, nos quedamos con 4 minutos para que estén listos la llamada. Bien, gracias por avisar. ¿Saben lo que vamos a hacer para que no tengamos interrupciones? Vamos a finalizar la llamada y les vuelvo a compartir un link. Dale, profe. Bien.